¿Se acuerdan los dos empleados del Senado detenidos, Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Muñoz, del Senado bonaerense, que abusaban de militantes vulnerables? Bueno, avanza la justicia. Es el turno de los celulares y de las computadoras. Está trabajando Alejandro Pueblas con este tema. Hola Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Mariano, y hay un revuelo impresionante en lo que es la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la fiscal Laki le pidió a Juan Pablo Massi, el juez de garantías, que habilite la apertura de notebook, celulares, computadora del trabajo de ambas personas detenidas, y además que se revise y se haga énfasis en todos los contactos, en todas las charlas que han tenido, no solamente con las personas parte de la secta, sino con quienes son y forman parte de la política de la provincia de Buenos Aires, para saber quién los apoyaba, quién los ocultaba y quién los ayudaba a realizar estas prácticas dentro del Senado de la provincia de Buenos Aires. Claro, bueno, ese la dato situación es clave. por demás compleja, Mariano. Ese dato es clave, Ale. Sí, pero... ¿Por qué? Porque estaba muy cerca del despacho de la presidenta del cuerpo, que es la vicegobernadora Magario. Digo, esta gente actuaba, tenían como una suerte de rito satánico o rito religioso o secta, pero el fin era abusar directamente, ¿no? Sí, exactamente, además de sacarle sus ingresos, meter empleados al sistema público de manera efectiva y pedirle parte de sus ingresos para mantener una movilización y además para todo lo que hacían. Pero bueno, los relatos, como bien decíamos, son estremecedores, los sometían, le sacaban parte de su sueldo, hacían prácticas sexuales verdaderamente muy fuertes, y no solamente esa situación. Muchas víctimas declararon que algunas sucedían dentro de su lugar de trabajo. Bueno, lugar de trabajo que en las próximas horas va a ser allanado. Y atención con esto, porque puede llegar a ser un escándalo las personas que estén involucradas en esta secta, además de estas dos que ya están detenidas, porque las víctimas hablan de otras personas. Bueno, esas personas, si figuran en los celulares, en las tablets de quienes están detenidos en este momento, calculo que la fiscal Laki va a tener que detener a otras personas que son parte de esta organización. Exactamente. Bettina Laki es la fiscal, Juan Pablo Massi es el juez de garantías, ¿no? La que investiga es la fiscal, el que refrenda todas las medidas procesales es el juez de garantías. Vamos a ver hasta dónde llegan, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegan, porque, insisto con esto, es la bicameral, en este caso el Senado bonaerense, la Cámara Alta bonaerense, dos empleados que tenían una larga data, ¿no?, como empleados. Sí, de muchísimos años, y además de esa situación, también de ser militantes en los diferentes partidos y campañas políticas, fotos también y militando en el partido de Quilmes. Bueno, la situación puede trascender la ciudad de La Plata, puede también llegar a otras localidades donde, en principio, atención con esto, Mariano, es una información de último momento, podría ingresar una nueva denuncia de otra víctima que al final, después de todo esto, se animaría a denunciar y sumarse a estas tres que ya habrían denunciado. Y esbozaron, todavía no lo podemos decir, hasta que no esté la denuncia puesta, el nombre de otro dirigente político de mucho peso en la provincia de Buenos Aires. Epa, esto es toda una revelación, ¿eh? Atención, Pueblas, Alejandro está hablando de 3 víctimas y se sumaría una más. Alejandro, hay mucha gente a esta hora que nos está viendo. 3 que se animaron a denunciar, Mariano. 3 que se animaron a denunciar. Perdón, 3 que se animaron a denunciar, claro. Son muchas más. Muchas más. Que no se animaron. Pero bueno, la justicia tiene que operar sobre los denunciantes, sobre los hechos. Entonces, digo, todo aquello que no se denuncia prácticamente no se puede incorporar como acusación. Yo quería preguntarte lo siguiente, porque me parece a esta hora, 9 y 10 de la noche, hay mucha gente en todo el país que quiere saber este escándalo, hasta dónde llega en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Me gustaría que vos recapitules con respecto a qué rol tenía Rodríguez, qué rol tenía Muñoz y qué era la orden de la luz. Contanos. Sí, Rodríguez se hacía llamar como sensei, ¿no? Como una especie de pai, y quien era supuestamente como un dios dentro de esta organización. Todos lo veneraban a él era quien supuestamente guiaba el camino, a quien había que hacerle ofrendas sexuales o el castigo. El castigo era caminar sobre fuego,
el castigo era caminar sobre cenizas, el castigo era cortarse, lacerarse, o el castigo era observar diferentes prácticas sexuales y después utilizar esa persona que miraba los juguetes sexuales que habían utilizado en esa práctica sexual. A ver, por donde lo mires, eso, es un sometimiento, son prácticas abusivas y siempre contra chicas vulnerables militantes. Militantes, entiendo yo, del kirchnerismo. Eran militantes kirchneristas. Sí, tenían obviamente sus ideologías, que eso no tiene nada que ver, pero en realidad este hombre aprovechaba esa situación por ahí de fanatismo de cualquier partido político para incorporarlas también en eso, y después sí, en momentos normales iban a diferentes marchas o las iban a hacer creciendo en la escala laboral. Pero fuera de eso, dentro de un departamento y muchas veces dentro de la misma legislatura de la provincia de Buenos Aires, estas personas tenían esas prácticas. Uno de los relatos de una de estas mujeres es que este hombre se había sentado en un sillón con un cuchillo en cada uno de los apoyabrazos y uno en su mano, y lo obligaba a realizar diferentes actos. Bueno, todas situaciones de las cuales iban pasando a la luz del día y al parecer a la vista de muchos, que pueden estar en los celulares de estas personas que se van a abrir en las próximas horas. Esa es la información de esta noche, por eso nuestra información urgente de hoy, que vuelve a poner este tema en escena, son los celulares. ¿Qué hay dentro de los celulares? ¿Sí? ¿Qué hay dentro de los celulares? ¿Hay más funcionarios involucrados? ¿Hay funcionarios de alta jerarquía que manejaban a este líder mesiánico, Nicolás Rodríguez? Más víctimas. ¿Más víctimas? Más víctimas. Prueba de los hechos. Claro, Claro. puede haber mucha información en los teléfonos. Exacto. Sin duda. Y además, todo este ardid religioso, porque toda la pátina esta religiosa no deja de ser un ardid, un engaño para satisfacer los bajos instintos del abuso, ¿no? ¿Alejandro? Sí, y no solamente esa situación, Mariano. Este hombre era profesor en una escuela, la Escuela de Estudiantes de La Plata, donde cumplía una suplencia y donde ahí se sabe de una que se animaba a denunciar. Capta a una joven de 18 años recién recibida y la trae y la incorpora también a esta secta, ¿no? Una chica vulnerable. Iba buscando personas vulnerables también bajo de su autoestima para incorporarlas a esta secta. Bueno, situaciones de las cuales estas personas se abusan y hacen esta práctica. Ahora, vuelvo a repetir, en las próximas horas puede haber una víctima más que se anima a denunciar y el escándalo sería aún mayor. A ver, esto data del año 2015. 2015. Acá está ya Robertino Sánchez Flecha, está Gonzalo Prado, está el amigo Martín Angulo. Vamos a empezar a hacer un mapa político, ¿no? Digo, esto viene de larga data, estos sujetos estaban allí en el Senado operando con distintas administraciones, ¿no? Claro, y 2015, último año del gobierno de Scioli. Exacto. Como gobernador, depende de la fecha, ¿no? Asumió el 10 de diciembre de ese año María Eugenia Vidal. El presidente del Senado era Salvador. No, Gabriel Mariotto. Mariotto. El último vicegobernador de Daniel Scioli fue Gabriel No, Mariotto. Mariotto, después vino Salvador, con Claro, Vidal. el Claro. radical, efectivamente, a partir del 10 de diciembre, y esta gente, al ser planta, ha permanecido con todas las administraciones. Y los dos mandatos de Kicillof. Claro, Sí. ahora, esta gente operaba en un despacho muy cerca de los despachos de los senadores, del presidente del cuerpo. En este caso, ahora, hasta el día de hoy, hay una presidenta del cuerpo que es Verónica Magario. Sí. Digo, nadie sabía allí de la operatoria de esta pareja, porque tengo entendido que eran como marido y mujer, ¿no? Estaban vinculados, ¿no, Ale? Sí, se presentaban en esa condición, no consta en la causa de que esté la documentación de que estas personas hayan contraído matrimonio, pero sí se presentaban como pareja. Debe haber mucho nerviosismo, ¿no? Entre los funcionarios allí, porque se van a abrir los celulares. A ver, acá vemos el detenido es mirá, el Mariano, círculo rojo. pará, no solamente Sí. eso. Una tablet, posiblemente las computadoras de trabajo donde ellos estaban y la orden exclusiva de revisar todo lo que son los diferentes correos electrónicos que estas personas utilizaban. Claro. Inclusive dicen que hay situaciones de abuso sexual en domicilios, no solo en los despachos, sino que también este sujeto, este líder mesiánico, Nicolás Rodríguez,
iba a los domicilios de las mujeres, ¿no? Muchas reuniones eran en el domicilio de ellos, donde las chicas cuentan que lo que era por ahí la parte de la cocina tenía este sillón donde obligaba a hacer diferentes cosas, y en la pieza donde era el lugar de los juguetes sexuales. Después se habla de un terreno, de un lugar abierto, donde hacían las prácticas de caminar sobre cenizas y demás situaciones que no trascendió todavía el domicilio de ese lugar. A ver, te vamos a mostrar una foto, les vamos a mostrar a ustedes, a nuestra audiencia en todo el país, esta foto que habla un poco del origen de estos militantes, ¿no? De este Rodríguez. El que está en círculo rojo es Rodríguez, pero en esa foto está Julio Alac, que es el actual intendente de La Plata, ¿no? Y está también Estela Díaz, que Estela Díaz es la ministra de Género bonaerense. Sí, sí, Hoy sí. por hoy en el gabinete de Kicillof manejando la cartera que defiende a las mujeres. Total, ¿no? totalmente. Alac, un hombre muy poderoso en el peronismo bonaerense, es alaquista, hoy está dentro de la égida del movimiento de intendentes de Kicillof, pero es una persona con peso propio, que de hecho hay quienes dicen que tiene intenciones de presidir el peronismo bonaerense y demás. Lo cierto es que es un referente muy importante, una foto que da muchas cosas que pensar. Esto marca la cercanía con muchos dirigentes Con el importantes. poder, claro. No que los dirigentes estén involucrados no, en los por hechos. supuesto. No estamos diciendo eso, estamos es diciendo de que esta gente estaba cerca al poder. vinculada, Vinculada al poder, claro. estaba vinculada, y bueno, y ostentaba ese poder de alguna Sí, manera. sí, sí, sí. seguro. A ver, Ignacio Camillo es el abogado de las víctimas, está en línea con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Mariano Yeses hoy. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariano. ¿A Gracias quién? por la comunicación. ¿Usted a quién representa, Ignacio? ¿A cuántas víctimas? A 3 de las víctimas, a las 2 por las cuales están detenidos ambos. Creo que hablamos la semana pasada, pero me parece que es importante, a la luz de esta medida judicial, esta medida procesal de apertura de teléfonos y de notebooks. ¿Cómo marcha la investigación? ¿Avanza la investigación? Sí, la investigación avanza. Como comenté la semana pasada en este programa, hay una voluntad del Ministerio Público Fiscal, de la fiscal Bettina Lacchi, en que esto avance, y lo está demostrando. Bien, y ¿qué dicen las víctimas? A ver, vamos a refundar un poco el relato, vamos a volver sobre el relato, porque me parece que es interesante saber de qué estamos hablando cuando hablamos de abusos dentro de esta organización, ¿no? Sí. En lo particular, o sea, en esta investigación, son 2 las víctimas, son 4 los hechos, 2 de ellos que se continúan en el tiempo, uno durante casi 6 años, y se suceden en diversos lugares. Estaba escuchando previamente que comentaban, se dan tanto en la casa de las víctimas como en la casa de los imputados, como en el propio Senado de la provincia de Buenos Aires. Claro, a ver, es una estructura de delincuentes que utilizaron la estructura pública para su faena, ¿no? Digo, no hay que perder de vista esto, digo. Estas 2 personas son delincuentes que vienen de larga data utilizando este lugar, ¿no? Sí, comparto. ¿Y estos hechos qué tipos penales configuran, doctor, además del abuso sexual? Para repasar un poco el expediente. En principio están calificados como abuso sexual con utilización de arma y con acceso carnal. Y la continuidad en el tiempo como calificante también. Claro. Pero desde mi entender hay algunas calificaciones más que faltarían. Por ejemplo, Pensemos que es una calificación primigenia para una detención. ajá, Y que actualmente falta el pedido de prisión preventiva, se está proveyendo prueba, hay pedidos de testimoniales que van a desarrollarse en estas semanas. El 29 de enero vence el plazo para que pida la prisión preventiva al Ministerio Público Fiscal. claro. ¿Usted cree, doctor, que tuvieron protección política los imputados para no ser detenidos antes? No sé si para no ser detenidos antes, pero sí Investigados. creo que hubo una protección política. ¿Tiene algún indicio al respecto? No, lo que puedo decir es que continuaron en sus puestos de trabajo a pesar de existir esas La investigaciones, claro. y también creo que desde la propia investigación hubo una desidia o una falta de acción por parte del sistema de justicia
para llevar adelante esto antes. Doctor, ¿y sus clientas le comentaron que otras personas de la legislatura, de la política, pudieran estar involucradas, no en los hechos, pero sí en algún tipo de protección, y que lo puedan saber a partir del relato de las personas que están detenidas? No me lo comentaron. Sí es una línea de investigación que obviamente tenemos que abordar y que nos interesa abordar para que esto no se repita. Por supuesto. Obvio. Está claro. Doctor Camillo, ¿cuál es la narración más grave o cuál es el delito más grave o el testimonio más cruento que usted tiene sobre la mesa? No, los testimonios son tremendos todos. O sea, estamos hablando de una gravedad mayúscula en lo que es, sobre todo, permear las voluntades, el espíritu, como decía en la entrevista pasada. Y yo por lo menos no suelo hacer estos relatos, son cuestiones de abusos sexuales gravemente ultrajantes, si se quiere, y desde un dominio de la psiquis que te afecta de forma permanente, o sea, es durísimo. Yo creo no caen a esta altura de lo que está sucediendo. Una de los testimonios me decía, por fin puedo caminar tranquila por la calle. No podían, digamos, ni transitar su vida por fuera de su casa por el miedo que tenían de cruzárselos, de que suceda, además de que tuvieron un montón de amedrentamientos de este tipo, de cruzárselos en cualquier lado, de forma muy particular. El fin de la impunidad, ¿no? El fin de la impunidad. Doctor Ignacio Camillo, gracias por este contacto con nosotros, No, a ustedes por el interés en el Muchas tema gracias. Y por seguir abordándolo. Por Muchas favor, gracias. lo vamos a seguir. Y gracias a Alejandro Pueblas también allí en el Senado bonaerense. Gracias, Ale. Fuerte abrazo, Marian. Fuerte abrazo. Aquí estamos. Gracias. Completísimo el informe. Lo vamos a seguir